¿Por qué Ucrania nunca podrá ganar la guerra contra Rusia? Un análisis militar, geopolítico e histórico. El metraje que estás a punto de ver es real, crudo y sin editar. Captura la brutalidad de un conflicto donde Ucrania enfrenta no solo a un adversario militar abrumador, sino también a un enemigo respaldado por siglos de estrategia geopolítica, ventajas demográficas y una capacidad militar incomparable. La valentía y determinación del pueblo ucraniano son innegables, pero la guerra no se gana únicamente con coraje. En este análisis exploraremos las teorías militares, los contextos geográficos e históricos y los factores estratégicos que hacen que la victoria de Ucrania contra Rusia sea, en términos prácticos, imposible. La teoría de la guerra asimétrica, desventajas insuperables. Desde el inicio del conflicto, el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia se ha caracterizado por una desigualdad estructural que encaja perfectamente en el concepto de guerra asimétrica. En términos militares, la guerra asimétrica ocurre cuando un bando enfrenta a un enemigo mucho más poderoso, tanto en recursos como en tecnología. Mientras Ucrania lucha con determinación, sus capacidades están limitadas por una dependencia casi total de la ayuda occidental, recursos humanos reducidos y un territorio devastado. Rusia, por otro lado, es una superpotencia militar con experiencia en conflictos prolongados. Su doctrina militar, inspirada en figuras históricas como Alexander Suvorov y reformada tras la experiencia en Chechenia, Siria y Georgia, le permite combinar el uso masivo de artillería con tácticas modernas de guerra híbrida. La doctrina rusa prioriza el uso del poder destructivo para desgastar a sus enemigos, mientras mantiene la flexibilidad estratégica para adaptarse a nuevas dinámicas en el campo de batalla. Geografía y estrategia. Rusia como poder continental. Desde un punto de vista geográfico, Ucrania está en desventaja. Rusia tiene la capacidad de operar directamente desde su propio territorio, lo que le permite abastecer a sus tropas de manera eficiente y sin interrupciones. Esta proximidad geográfica es un componente crucial en cualquier conflicto prolongado, ya que reduce los costos logísticos y garantiza líneas de suministro estables. Además, Ucrania carece de barreras geográficas significativas que puedan frenar el avance ruso. La mayoría del territorio ucraniano es plano y carece de obstáculos naturales, lo que facilita las operaciones ofensivas de las fuerzas rusas. Esta falta de defensas geográficas ha sido históricamente un problema para Ucrania, que ha sido invadida repetidamente por potencias extranjeras a lo largo de los siglos. En contraste, Rusia utiliza su vasto territorio como un recurso estratégico. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética empleó la estrategia de profundidad, retirándose hacia el interior para desgastar a los invasores antes de lanzar contraofensivas devastadoras. Aunque esta estrategia no se aplica directamente en el caso de Ucrania, la capacidad de Rusia para movilizar recursos desde regiones remotas y trasladarlos al frente es una ventaja insuperable. La economía de la guerra, el tiempo juega a favor de Rusia. Las guerras modernas no se ganan únicamente en el campo de batalla, sino también en los tableros económicos. Mientras Ucrania lucha por mantenerse a flote con una economía devastada por el conflicto, Rusia ha demostrado una capacidad notable para resistir las sanciones occidentales y mantener su esfuerzo bélico. La dependencia global de los recursos energéticos rusos, como el gas y el petróleo, ha permitido al Kremlin financiar su guerra, incluso bajo un régimen de sanciones severo. Países como China e India han mantenido relaciones comerciales con Rusia, proporcionándole un flujo constante de ingresos. Además, el sistema financiero ruso se ha adaptado, utilizando mecanismos alternativos para evadir las restricciones impuestas por Occidente. Por otro lado, Ucrania depende casi por completo de la ayuda financiera de Estados Unidos y la Unión Europea. Aunque este apoyo ha sido significativo, tiene límites. La fatiga económica y política en Occidente, combinada con las presiones internas en países europeos, podría llevar a una reducción gradual del apoyo, dejando a Ucrania en una posición aún más precaria. El factor humano, ventaja demográfica rusa. La población es un recurso crítico en cualquier guerra prolongada, y en este aspecto Rusia tiene una ventaja abrumadora. Con más de 140 millones de habitantes, Rusia puede permitirse una guerra de desgaste, movilizando tropas adicionales cuando sea necesario. La movilización parcial anunciada en 2022 demostró la capacidad de Rusia para ampliar su ejército, incluso a costa de tensiones internas.
En contraste, Ucrania, con una población de aproximadamente 43 millones antes de la guerra, ha visto un éxodo masivo de refugiados, lo que reduce aún más su capacidad para movilizar fuerzas. Además, las bajas sufridas por las Fuerzas Armadas ucranianas, estimadas en decenas de miles, han creado una crisis demográfica que dificulta la reposición de tropas. Doctrina militar rusa, brutalidad y adaptación. La doctrina militar rusa es conocida por su capacidad para adaptarse a conflictos prolongados y brutales. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo soportó bajas masivas mientras utilizaba tácticas de desgaste para derrotar a la Wehrmacht. Este enfoque, aunque brutal, demostró ser eficaz y sigue siendo un componente central de la estrategia militar rusa. En Ucrania, Rusia ha utilizado tácticas similares, combinando bombardeos masivos con ataques terrestres limitados para desgastar las defensas ucranianas. El uso intensivo de artillería, una de las marcas registradas del ejército ruso, ha sido devastador. Ciudades como Mariupol y Bakhmut se han convertido en símbolos de esta estrategia, donde la infraestructura ha sido destruida y las fuerzas ucranianas han sido empujadas a un agotamiento constante. El apoyo occidental, una espada de doble filo. Aunque el apoyo occidental ha sido vital para la resistencia ucraniana, también tiene sus limitaciones. La ayuda militar, aunque significativa, no es suficiente para garantizar una victoria decisiva. Además, la dependencia de Ucrania de los sistemas de armas occidentales crea una vulnerabilidad estratégica. Cualquier interrupción en las cadenas de suministro podría paralizar sus operaciones militares. El temor a una escalada nuclear también limita la naturaleza del apoyo occidental. Estados Unidos y la OTAN han evitado proporcionar ciertos tipos de armamento, como aviones avanzados y misiles de largo alcance, por temor a provocar una confrontación directa con Rusia. Conclusión: un conflicto sin esperanza de victoria para Ucrania. Este metraje, auténtico y sin editar, nos muestra la cruda realidad de la guerra en Ucrania. Aunque la resistencia del pueblo ucraniano es admirable, las probabilidades están abrumadoramente en su contra. La combinación de la superioridad militar rusa, la ventaja geográfica, el respaldo económico y el control estratégico del Kremlin hace que una victoria ucraniana sea, en términos prácticos, imposible. La historia nos ha enseñado que las guerras no se ganan solo con valentía. Se necesitan recursos, estrategia y tiempo. En este caso, Rusia tiene todos esos factores a su favor. Mientras observamos estas imágenes, recordemos el costo humano de este conflicto y las complejidades estratégicas que lo definen. Este no es solo un enfrentamiento militar, es un choque de fuerzas globales que ha puesto a Ucrania en una posición desesperada con pocas posibilidades de cambiar el curso de la historia.